Saludos, bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En esta parte lo que vamos a hacer es practicar un poco en JupyterLab con los operadores booleanos que vimos hace un momento y con la impresión con formato, es decir, con el uso de la función print con formato. Entonces vamos a crear un cuaderno de programación nuevo en JupyterLab y vamos a empezar colocando pues un texto en Markdown, un título, y vamos a poner cuarto cuaderno de programación. Lo vamos a ejecutar y vamos a poner otro título en Markdown y le vamos a poner operadores booleanos e impresión con formato, y lo ejecutamos. Ok, en esta primera parte voy a poner un título aquí más pequeño que se va a llamar operadores booleanos en condiciones. Ok, voy a darle play. Y ahora sí, recuerden que los operadores booleanos me permiten a mí tener múltiples condiciones en las funciones if o en los ciclos while. Entonces, por ejemplo, voy a crear un ejemplo por acá, uso de operadores booleanos en la estructura if. Ok, voy a definir un par de variables, digamos a va a ser 10, por ejemplo, y voy a definir b, que va a ser, digamos, 5. Entonces voy a poner aquí una estructura if con operadores booleanos. Yo voy a preguntar si a es mayor, si a es menor que 20, por ejemplo, y, o sea, utilizo el operador AND, y b es menor o mayor, digamos mayor que 0, entonces hacemos algo. Vean que aquí estoy vinculando dos condiciones en una misma estructura if y estoy utilizando el operador booleano AND para relacionarlas. Es decir, la respuesta de la decisión if va a ser positiva si ambas condiciones se cumplen, porque estoy utilizando el AND. ¿Ok? Entonces voy a poner acá, esta parte se ejecuta si ambas condiciones se cumplen. Y lo de ambas es porque estoy utilizando el operador booleano AND, ¿verdad? Entonces voy a poner en un print por aquí, ambas condiciones se cumplen. Voy a poner comillas porque si no, no me va a funcionar, ¿verdad? Ambas condiciones se cumplen. Ese es el mensaje que muestro si A es menor que 20 y B es mayor que 0. Else, entonces esta parte se ejecuta si al menos una condición es falsa. Ajá. Entonces para que esta if funcione, ambas tienen que ser correctas, ambas tienen que cumplirse, puesto que estoy utilizando el operador AND. Es decir, A menor que 20 y B mayor que 0. Entonces aquí voy a poner un print y voy a poner acá al menos una condición no se cumple. Y aquí lo escribí mal, ¿verdad? Es con una N. Al menos una condición no se cumple.
¿Ok? Entonces, este pequeño programa nos va a permitir a nosotros verificar el uso del operador AND en una condición IF, ¿verdad? En una estructura IF. Entonces vean que donde yo lo corro por primera vez, le doy run a ese segmento, me aparece que ambas condiciones se cumplen, puesto que A es menor que 20, efectivamente, y B es mayor que 0. Pero si yo cambio alguno de estos valores, por ejemplo, yo a le doy 30 y lo vuelvo a ejecutar, vean que me aparece el otro resultado, porque ya ahora a es 30, no es menor que 20, por lo tanto esta condición no se cumplió y eso fue suficiente para que el if pasara al otro lado, ¿verdad? Si lo volvemos a poner en 10 y lo volvemos a ejecutar, se vuelve a cumplir las dos condiciones al mismo tiempo y por lo tanto lo que se ejecuta es esta parte de arriba. Y aquí podemos cambiarlo y podemos poner uso del operador booleano AND en la estructura if. Ok, ahora podemos crear otro segmento de código, por ejemplo, y vamos a poner uso del operador booleano OR en la estructura if. Ok, entonces voy a definir también de nuevo dos variables. Voy a poner, digamos, p igual a 35 y voy a poner q igual a menos 7. Entonces puedo preguntar en una estructura if con operadores booleanos puedo poner lo siguiente. Puedo poner if p menor o igual que 70 or q mayor que 0. Esas son mis dos condiciones, pero en este caso, perdón, tengo que poner or en minúscula. En este caso, el if se ejecuta, es decir, la respuesta a esta decisión es positiva si una de las dos, cualquiera de las dos, es verdadera, porque estoy utilizando el operador OR. Sería if p menor o igual que 70 o q mayor que 0. Entonces, con una de ellas que se cumpla, entonces mi punto de decisión va a ser positivo en este caso o verdadero. Entonces, esto se ejecuta si al menos una de las condiciones es verdadera. Entonces vamos a poner, digamos, un print y vamos a colocar el mensaje: al menos una de las condiciones se cumple. Y esto porque estamos utilizando el operador OR, o sea, O. Ahora, si yo coloco un else, entonces esta parte del else se ejecuta si ninguna de las condiciones es verdadera. Para que se ejecute el else en una instrucción if que tiene operadores OR, no tienen que cumplirse ninguna de las condiciones que nosotros pongamos. Y podemos poner varias, ¿verdad? Podemos poner, qué sé yo, una variable adicional que sea, por ejemplo, 3, y yo puedo agregarle una tercera condición y puedo preguntar que p sea menor o igual que 70 o que q sea mayor que 0 o que r sea exactamente igual que 3. ¿Verdad? Entonces, con una de ellas que se cumpla, el operador OR hace que la estructura if pase a ejecutar la parte verdadera.
Si ninguna de las condiciones se cumple, pues entonces pasamos a ejecutar el else. Entonces sería print, voy a poner un mensaje por acá, ninguna de las condiciones se cumple. ¿Ven? Entonces de esa manera yo puedo agregarle muchas más condiciones a mis estructuras if y puedo hacer entonces preguntas más elaboradas, más complejas. Entonces vamos a ver qué ocurre. Voy a ejecutar este programa, le voy a dar run por acá y vean que el mensaje que me aparece es que al menos una de las condiciones se cumple, porque en este caso P es efectivamente menor o igual que 70, entonces ya con esta que se cumple se ejecuta la parte positiva del if, ¿verdad? Q no es mayor que 0, pero no importa porque mi operador es OR. Ahora R es igual a 3 efectivamente, pero con una de las dos que se cumpla, la estructura if me va a dar un resultado positivo. Vean que yo puedo poner aquí, digamos, 90 en P, vuelvo a ejecutar el programa y me sigue dando que al menos una de las condiciones se cumple, porque en este caso R es igual a 3. Entonces, P menor o igual que 70 no se cumplió, Q mayor que 0 tampoco se cumplió en este caso, pero R igual a 3 sí se cumplió, por lo tanto se ejecuta esta parte. Vean que si yo coloco R en 1, por ejemplo, y vuelvo a ejecutar el programa, pues entonces ya ninguna de las tres condiciones se cumple, por lo tanto se ejecuta el else, ¿verdad? Esta pregunta me da falso y se ejecuta el else y me manda este mensaje que tenemos acá. Y ahora podemos hacer también un ejemplo con el operador not. Entonces vamos a poner uso del operador booleano not en la estructura if. Ok, y vamos a definir, digamos, una variable también, m mayúscula, por ejemplo, y le vamos a dar el valor de 25. Y acá vamos a colocar una estructura if con operadores booleanos. Entonces vamos a usar el operador not. Entonces yo voy a poner if not y pongo paréntesis y coloco una condición, digamos que m sea mayor que 40. Recuerden que el operador not le cambia el sentido a una condición. Si una condición se cumple o es verdadera, el operador not hace que eso sea falso. Y si hay una condición que es falsa, el operador not la vuelve positiva. En el if, nosotros ejecutamos lo primero o la primera parte del if solamente cuando la condición es verdadera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos una condición que usualmente es falsa, pero creemos que sea verdadera, entonces utilizamos el operador not. Entonces, vean esto. Aquí voy a poner esto se ejecuta cuando la condición m mayor que 40 es falsa, pues el operador not la vuelve verdadera. ¿Ok? Y entonces aquí podemos poner un print y podemos poner entre comillas, condición no se cumple, pero el operador not la vuelve verdadera. Ajá. Eso se ejecutaría cuando la condición entonces no se cumple. Ok, y ahora vamos a poner aquí un else y vamos a colocar esto se ejecuta cuando la condición m mayor que 40 es verdadera, porque cuando eso es verdadero, el operador not
la vuelve falsa. De acuerdo, entonces vamos a poner aquí un print y vamos a poner también entre comillas condición si se cumple, pero el operador not la vuelve falsa. Ok, y entonces vean en este caso, por ejemplo, cuando m vale 25, m no es mayor que 40, pero por lo tanto esta condición es falsa, ¿verdad? Pero con el not se vuelve verdadera. Entonces se estaría ejecutando esta primera parte del if. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ejecutarlo y vean que se muestra la primera parte del if. Condición no se cumple, pero el operador not la vuelve verdadera. Ahora, si yo cambio el valor de m y le pongo, digamos, 60, entonces ahora m sí es mayor que 40, pero como tengo el not afuera, esa condición verdadera se vuelve falsa. Entonces debería de ejecutarse la parte de abajo. Entonces donde yo le doy play, dice que la condición sí se cumple, pero el operador not la vuelve falsa. Entonces, de esa manera nosotros podemos combinar operadores booleanos con nuestras condiciones para entonces tener programas que hacen varias preguntas incluso al mismo tiempo o preguntan por el resultado contrario de lo que en realidad andamos buscando. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer aquí una pequeña práctica rápida de uso. Vamos a ver, voy a poner un comentario markdown. Sería uso de la función print con formato. Ok, lo voy a ejecutar. Cuando nosotros usamos la función print, muchas veces queremos tener control sobre los resultados o sobre los números que nosotros vamos a ir desplegando sobre las variables, y por lo tanto entonces vale la pena tener en cuenta que nosotros podemos utilizar la función print con formato. Entonces vamos a hacer aquí unos ejemplos y vamos a poner mostrando, por ejemplo, mostrando un resultado con 2 decimales a la derecha de la coma o del punto decimal. Ok, por ejemplo, yo voy a definir la variable f, por ejemplo, va a tener el valor de 1/3. Ok, entonces Python va a resolver la división de 1 entre 3, que nos da .33333333, y entonces vamos a mostrar aquí el resultado. Entonces nosotros ponemos un print y podemos poner el resultado es, o el valor de f es, podemos ponerlo más fácil, el valor de f es 2 puntos y mostramos f. Vamos a ver qué hace Python en este caso. Le voy a dar run y vean que me aparece que el valor de f es 0,33333. Si yo no quiero mostrar todos estos decimales de f, entonces puedo utilizar el atributo de formato de la función print. Entonces tendría que cambiar el mensaje. Primero que todo tendría que colocar una f antes de mi mensaje, antes de las primeras comillas. Ok, entonces ahora vamos a mostrar el resultado con 2 decimales. Entonces ponemos la f y ahora yo puedo insertar mis variables dentro del mensaje utilizando los corchetes. Entonces vean esto. Si yo coloco los corchetes y coloco f dentro de los corchetes, entonces estoy mostrando que el valor de f es, y muestro el valor de f. Pero vean lo que ocurre cuando yo lo ejecuto de esta manera. Me aparece exactamente el mismo resultado. El valor de f es, y muestro el valor de f con todos los decimales. Pero aquí dentro de los corchetes es donde yo puedo empezar a darle formato al número que yo quiero mostrar.
Por ejemplo, yo puedo poner 2 puntos, punto 2f, y con esta clave, con este atributo adicional que le estoy colocando a f, yo le estoy diciendo muéstremelo con 2 decimales. ¿Ok? Entonces, si yo lo ejecuto ahora, vean que me recorta el número de decimales con el que estamos mostrando f. Entonces, a esto se le llama impresión con formato, porque le estamos dando formato al número que estamos imprimiendo. ¿Ok? Formato también me permite a mí mostrar varias cantidades al mismo tiempo dentro del mismo mensaje, o varias variables al mismo tiempo dentro del mismo mensaje, de una manera muy cómoda. Por ejemplo, yo puedo usos adicionales de la impresión de variables con formato. Vean esto también. Yo, digamos, puedo tener dos variables, digamos a en 1, b en 3. Defino dos variables, a igual 1 y b igual a 3. Y luego calculo c o calculo f nuevamente como a entre b, que ya sabemos que va a dar de nuevo 1/3. Entonces yo puedo mostrar múltiples variables en el mismo mensaje usando print con formato. ¿Ok? Voy a poner los paréntesis para indicar que print en realidad es una función de Python, ¿verdad? Entonces vean esto, yo puedo usar print y podría colocar un mensaje clásico, ¿verdad? De la impresión de la... Como hubiéramos hecho antes, yo hubiera puesto aquí el resultado de dividir espacio, coma, a, coma, otras comillas, entre espacio, coma, b, coma, otras comillas, es, dos puntos, y muestro c, muestro f. El mensaje que yo quiero mostrar sería el resultado de dividir a entre b es f, ¿verdad? Esta es la forma en la que lo hemos trabajado hasta el momento. Vean lo que ocurre cuando yo lo ejecuto. Me aparece el mensaje y dice el resultado de dividir 1 entre 3 es .33 resto. Ahora, si yo utilizo formato, yo puedo cambiar y hacer este mensaje de manera más cómoda. Vean lo que vamos a hacer. Voy a colocar la F para indicar formato, ¿verdad? Y voy a poner el resultado de dividir, voy a borrar el resto, el resultado de dividir, y puedo usar los corchetes para colocar A. Y no tengo que iniciar con comillas nuevamente. El resultado de dividir A entre B, e inserto las variables, ¿verdad? Aquí lo que se insertaría sería el valor de la variable, pero vean que yo puedo utilizar la misma línea de comillas, sin tener que cortarla y sin tener que poner comas. Entonces el resultado de dividir A entre B es dos puntos y coloco F, ¿verdad? O el resultado de F, y cierro las comillas que yo había abierto al inicio. Entonces vean esto, si yo imprimo de esta manera, el resultado es prácticamente el mismo. El resultado de dividir 1 entre 3 es .33. La ventaja es que ahora, como estoy imprimiendo con formato, yo puedo darle formato a estas variables. Yo puedo imprimir f con dos puntos decimales como hicimos arriba, por ejemplo. Entonces agrego dos puntos, punto 2f, para imprimir el valor de f con dos decimales nada más, y vean lo que ocurre. Me aparece con dos decimales. Si yo cambio esto por un 3, por ejemplo, me lo imprime con 3 decimales. Si yo le pongo un 0, por ejemplo, me aparece con 0 decimales, ¿verdad? Pero no tiene sentido ponerlo con 0 decimales porque en este caso el número sí tiene decimales.
entonces lo mostramos, digamos, con 2. Yo puedo hacer lo mismo con A y con B. Por ejemplo, yo puedo imprimir A también con 2 decimales. Y puedo imprimir B, digamos, también con 2 decimales. Ahora ustedes dirán, pero A y B son enteros. A vale 1 y B vale 3. No importa, en ese caso donde yo imprima el mensaje me va a aparecer 1.00, 3.00 en A y B, ¿verdad? Se completan los decimales con ceros, y F, que sí tiene muchos decimales, más bien lo estamos recortando a tener únicamente 2 decimales. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma yo puedo tener mayor control sobre los valores, o sobre la cantidad de valores o de decimales que yo puedo mostrar de una cierta variable en pantalla. Para terminar esta parte de la práctica, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función print con formato para alinear valores numéricos. Uso de print con formato para alinear valores numéricos. Ok, entonces vamos a definir, digamos, 4 variables. Una variable A, que va a tener el valor de 1.3245, por decir algo. B es 234.5. C es, por ejemplo, 1240.6743, por decir algo. Y D es un número que vale 0.8543901. Ok, vean que cada uno de estos números tiene diferente parte entera, es decir, tienen diferentes dígitos en la parte entera y diferente cantidad de dígitos en la parte decimal, en la parte fraccionaria. Vean lo que ocurre cuando yo los muestro en pantalla, mostrando las variables en pantalla. Entonces voy a usar la función print y voy a poner un mensaje y voy a poner la variable A es 2 puntos y muestro el valor de A. Ahora voy a copiar esta misma línea y la voy a pegar aquí abajo, pero voy a mostrar la variable B y voy a poner B. Luego voy a hacer lo mismo para mostrar la variable C. Y finalmente voy a hacer lo mismo para mostrar la variable D en pantalla. Ok, entonces mostramos las 4 variables que tenemos definidas aquí arriba. Entonces vean lo que ocurre cuando yo le doy run o play a este programa. Me aparecen los números, pero me aparecen mal alineados, es decir, el punto no está como en la misma posición siempre, y eso hace que sea un poco difícil de leer la información, sobre todo si yo le estoy mostrando como en una especie de tabulación, ¿verdad? Donde uno gusta que más bien el punto quede siempre en la misma columna de la pantalla. Entonces, esto lo vamos a solucionar con la función print con formato. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a activar formato en las 4 instrucciones print, y vamos a quitar las variables de fuera del mensaje y las vamos a poner dentro del mensaje. Entonces aquí voy a poner entre corchetes A, aquí voy a poner entre corchetes B, aquí voy a poner entre corchetes C, y aquí pongo AD. Ok, vuelvo a ejecutar el programa, no pasa nada, ¿verdad? Se muestran los mismos mensajes. Sin embargo, como ya ahora yo tengo a A, a B, a C y a D dentro de los mensajes y estoy utilizando formato, puedo comenzar a darle formato a mis números. Es decir, mostrarlos de cierta manera en la que yo quiero. Vean, por ejemplo, el número que tiene más dígitos en la parte entera es C.
C es 1240.6743. Tiene 4 dígitos en la parte entera. Entonces, yo puedo mostrar los demás números también con 4 dígitos en la parte entera. ¿Ok? Entonces vamos sumando. Este tiene 4 dígitos en la parte entera. Luego hay un espacio que es el punto. Y luego yo quiero mostrar 2 decimales. Los voy a redondear a 2 decimales en todos los casos. Entonces tengo 4 números o 4 dígitos en la parte entera, más un espacio para la coma, sería el quinto dígito, y digamos 2 para los decimales. Entonces yo voy a mostrar A con 7, con un espacio para 7 dígitos, porque yo ocupo acomodar al menos los 4 de C. B no tiene problemas porque tiene 3, A tiene 1, no hay problema, y D tiene un dígito en la parte entera. Entonces voy a mostrar todos los dígitos o todas las variables con 7 espacios para dígitos, ¿ok? Y luego pongo el punto para indicar cuántos decimales quiero mostrar en cada uno de ellos. Yo quiero mostrar 2, entonces voy a poner 2. Entonces me queda A 7.2, B 7.2, C 7.2 y D 7.2, es decir, 7 dígitos en total para el número, y de esos 7 dígitos 2 van a ser decimales para todos. Y entonces vean lo que ocurre cuando yo ahora lo ejecuto. Bueno, me faltó ponerle el F, muy importante, porque los voy a mostrar en estilo flotante, que si no me los muestra en notación científica y así no me funciona. Si yo pongo la F, entonces vean esto, y ahora sí, me aparecen los 4 dígitos y el punto me aparece en la misma posición porque todos los estoy mostrando con el mismo formato. 7 dígitos en total y 2 dígitos para decimales. Entonces tenemos, por ejemplo, en el número que tiene más dígitos, que era C, tenemos 1, 2, 3, 4 dígitos para la parte entera, un dígito adicional para el punto, que es el quinto, el sexto dígito es el primer decimal y el séptimo dígito es el segundo decimal. ¿Ok? Si ustedes quieren pueden poner 3, pueden jugar con estos números para que vean los cambios. Vamos, si yo cambio el 2 por el 3 y lo ejecuto, se me desordenan porque ya no me alcanzan los números enteros para mostrar todos los dígitos, digamos, de C. Vean que C se me está pasando de los 7. C en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos en total. Entonces, si yo quiero mostrar 3 decimales y que me aparezcan alineados, tengo que mostrar en 8 dígitos en total. Yo le doy Run y entonces me los vuelve a acomodar. Esa es una bonita forma que uno tiene para controlar los números mostrados en pantalla, sobre todo cuando uno va a tabularlos, es decir, cuando uno quiere que aparezcan más o menos como en una tabla. Ok, entonces aquí ya practicamos la mayoría de las cosas que vimos en la práctica, en la primera parte de la clase. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a, recuerden, a cambiarle el nombre al cuaderno de programación. Le vamos a poner entonces cuaderno 04. Ya nos queda salvado como cuaderno 04 y nos está quedando siempre en nuestra carpeta de Jupyter ejemplos, ¿verdad? Ok, entonces esto sería todo por esta primera parte y vamos a continuar con la práctica.